primer lugar, por aquello de que de bien nacidos en ser agradecidos, quiero agradecer al Centro de Arte Moderno la oportunidad que nos da de presentar una vez más un libro a la discreta. Ya hemos presentado unos cuantos y, como ha dicho él mismo, esperamos seguir presentando libros en la discreta. Y por supuesto, agradecer a todos ustedes que han venido a ver la presentación del libro de Carlos. Para la discreta ha sido un privilegio y una satisfacción poder publicar este libro. Aunque no lo crean, no es fácil encontrar obras de teatro para publicar. Para ver sí, pero para publicar en libros no es fácil encontrar. La discreta, que tiene publicado mucho en narrativa, en poesía, en ensayo, sí, en ensayo también, en una conocida colección que no puede llamarse de otra manera que Ensayo y Error. Pues en teatro, curiosamente, solo tenía publicado un libro de teatro, donde se presentaban 2 obras de Ernesto Caballero. Gracias al ofrecimiento de Carlos García Ruiz, nuestra colección de teatro, que se llama Ululú, ha conseguido doblar el número de libros publicados. Tenemos uno, pues ahora hemos dos. Tenemos 2. Muchas gracias. Cuando la discreta me encargó la edición de este libro, después de leerlo, he de decir que en aquel momento no conocía los orígenes del autor. Me dije en voz baja, ni que la hubiera escrito en gallego, por aquello de que no se sabe si sube o baja. Luego explicaré la razón de esta reflexión. Pero no, el autor no es gallego, es de Ponferrada, que no es Galicia, pero casi. Pero casi. En tiempos, esa zona, el Bierzo, evidentemente, también perteneció al reino de los hunos. Ya saben ustedes que tras la caída del Imperio Romano, en la península ibérica, en el reparto que hubo de bárbaros en la República, en la península, a los gallegos les tocaron los hunos. Y digo esto porque, y no debe ser casualidad, que los otros 2 que estamos en la mesa tampoco somos gallegos, pero casi. Nuestros ascendientes directos lo son. O sea que casi gallegos. Pues bien, Carlos García Ruiz nació en Ponferrada. No importa el año, el que quiera saber y tenga curiosidad que le pregunte luego a él. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complu, máster en Gestión Cultural también por la Complu, ha estudiado Dirección Escénica en Cuba y muchas más cosas que aparecen en su biografía aquí en la hojita esta. El que tenga interés, pues nada, que compre el libro y luego se enterará de todas estas cosas que yo no voy a decir. Y que de paso se haga suscriptor de la discreta. Ya lo contaremos. Ha estado involucrado siempre en esto del teatro y, como buen casi gallego, le dio por largarse a Colombia, emigración le llaman algunos a esta figura, donde reside ahora y donde sigue enrollado con esto del teatro. La obra que se presenta hoy aquí se llama Cruzar la raya. En ella, 2 personajes se emplean durante toda la obra en un diálogo que está muy próximo al absurdo, a ese absurdo que podían haber suscrito Ionesco o Arrabal, donde el lenguaje y las situaciones sin sentido llevan a malentendidos y equívocos, provocados adrede o no, entre los propios personajes, y donde además los diálogos evasivos o aparentemente sin sentido crean un efecto, a veces cómico, a veces dramático, que demuestran los límites del lenguaje y los límites de la propia situación entre los personajes. Vamos, como si fuera una historia contada por un gallego. Bueno, he de decirles que el desenlace, que no voy a contar evidentemente, se puede calificar de cualquier cosa menos evidentemente de absurdo. Pero en fin, yo no estoy aquí para hablar de la obra. De eso se encargará don Santiago, que para eso se hizo el prólogo, y el autor, que para eso la escribió. Yo les voy a hablar un poquito, si me lo permiten, y desde esa perspectiva que podríamos llamar de autopropaganda, de Ediciones de la Discreta. Es una editorial que nace de un grupo llamado La Discreta Academia, un grupo que nació allá por los años 80, y donde la mayoría pues somos maestros o profesores de instituto o de universidad, hay hasta diplomáticos, pero también son periodistas, barrenderos, médicos, astrónomos, músicos, amas o amos de casa, arquitectos, chupatintas y hasta militares sin graduación hay en la Discreta, hay de todo. Ahí, desde luego, está el conde de Abascal, que preside la academia y que, como noble, evidentemente se dedica a sus labores. Pues bien, la Discreta Academia lleva a cabo actividades culturales de la más variada índole: cabaret literario, teatro, cuentacuentos, proyectos de animación de la lectura en centros educativos y bibliotecas,
proyectos de animación que tienen a los libros que publica como excusas y protagonistas. También hace música, en una colección que se llama Creta Disc, Discreta Creta Disc, originalidad se llama eso, donde se publican CDs con música compuesta por miembros de la Discreta y letra en general de los poetas publicados por la Discreta e interpretados por miembros de la Discreta o allegados, y junto a ello un blog literario, Náufragos en tiempos ágrafos, donde se habla de literatura y de libros mucho y bien, tanto como para aburrir. Es decir, la Discreta es una colección de maravillosos esquizos que se dedican a publicar cómo y lo que les parece, justificándolo con una afirmación que en su día dejó bien clara el conde de Abascal, de que ellos editan lo que les da la gana si a ellos les gusta. Evidentemente, les ha dado la gana publicar ese libro porque les ha gustado el libro. ¿Y todo esto a qué viene? Y ahora vamos a eso que dijimos antes de la autopropaganda. Pues eso, que se hagan ustedes amigos de la Discreta. Es muy fácil, entran en la página web www.ladiscreta.com, hacerse amigos de la Discreta y ya está. Pagan 40 euros al año y recibirán todo lo publicado en el año, 5 o 6 libros y un disco por lo general, además de información detallada de todas las actividades e invitación a ellas, por supuesto, que realiza la Discreta. Y 2 libros de bienvenida. Efectivamente, además de los 4 que le correspondan, 5 y el disco que le correspondan el primer año, 2 de bienvenida, todo por la módica cantidad de 40 euros. Así que ya saben. Cuando acabe el acto tendremos un vinito. Tomen ustedes 2 en lugar de 1. Y así, en plena euforia etílica, suben a la librería, compran Cruzar la Raya y Carlos les firma el libro. Yo ya he hecho toda la propaganda que tenía que hacer, eso es todo. Por mi parte, le paso la palabra ahora a don Santiago, prologuista del libro, que les hablará del libro. Y a continuación, don Carlos será el que explique cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo, todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos. Estar al lado, por supuesto, de Pepe, que es un amigo del alma, y de Carlos, es una aventura y un privilegio por muchísimas razones. Este es un establecimiento literario regentado por argentinos, por lo tanto, discutir aquí, en un lugar como este, el cómputo gardeliano del tiempo y decir que 20 años no es nada es un tópico y un absurdo. Es mucho, 20 años es mucho, 20 años es el tiempo que han transcurrido, los años que han transcurrido, desde que Carlos y yo, junto con otras muchas personas, iniciamos un proyecto teatral en el que Carlos, no sé si nació o empezó a nacer o renació como dramaturgo. Lo que sé es que miro con una enorme nostalgia el paso del tiempo. Para mí estos 20 años sí han supuesto muchísimo tiempo. Hemos crecido juntos, mantenemos una amistad entrañable. Hemos trabajado en proyectos tan esquizos como los que significaba Pepe, puesto que Carlos y yo pertenecemos a un grupo también singular llamado Paréntesis. Y, en definitiva, estar aquí con Carlos ahora representa una invitación para entender que el tiempo que pasa es un tiempo que es cualquier cosa menos vacío, cualquier cosa menos inútil. Estos 20 años han sido fecundos, han sido fructíferos, y Carlos es un dramaturgo de primera magnitud, con proyección internacional y con mucho recorrido por hacer, y con un pasado ciertamente al alcance de muy pocos. Es una persona que desde el principio ha vivido la osada empresa, inédita, difícil de entender, muy meritoria, de vivir del teatro siempre. También Carlos representa en grado de excelencia un fenómeno muy singular. Quizá David, que aparte de novelista de pro de la Discreta es experto en publicidad, sea una de las pocas excepciones que yo conozco, es decir, gente de la publicidad que se dedica a la publicidad, pero todos los publicitarios que conozco se dedican a otra cosa. Y uno de ellos es Carlos. Soy periodista. Bien, correcto. Pues a más, ¿no? Conocemos a muchos estudiantes y licenciados en publicidad que son guionistas, que son documentalistas, que son realizadores de National Geographic. Bueno, Carlos, habiéndose formado
científica, académicamente en el ámbito de la publicidad, se dedica al teatro. Y lo hace óptimamente. Puedo decirlo con la autoridad que asiste a quien la ha visto crecer, a quien la ha visto nacer y que ha compartido con él una buena parte de las aventuras. Dicho esto, creo que lo más honesto que puede hacer el redactor de un prólogo, y lo más práctico, es leer su propio prólogo, con lo cual cumple dos objetivos igualmente honrados. El primero, se asegura de que los asistentes han leído el prólogo, ¿de acuerdo? Y por otra parte, estos se van con los deberes cumplidos y no tienen que leerlo. Son dos muy buenas razones para que el ejercicio no sea una perífrasis de lo escrito, sino una reafirmación en lo escrito. A ello se añade que el prólogo es extraordinariamente corto, de forma tal que puedo permitirme el lujo de leerlo para no tener que hablar con palabras diferentes, de lo que muy buen puedo decir con mis propias palabras. La honradez por encima de todo. Y dicho esto, en el prólogo de Cruzar la raya, yo digo lo siguiente. El prólogo se titula Rutina y normas. Son dos palabras clave en la representación. Me enorgullece decir, una vez más, que conozco la trayectoria creativa de Carlos García Ruiz desde el mismo momento de su nacimiento y por lo tanto he tenido el privilegio de apreciar su crecimiento y su evolución como autor teatral desde 1995 hasta el momento de firmar este prólogo, casi 20 años, a lo largo de los cuales ha ido pergeñando una obra profunda, original y siempre sorprendente, de la que Cruzar la raya es una nueva muestra. Sé muy bien que no es la primera vez que digo esto, ni tampoco es la primera vez que pongo de relieve la importancia que en la dramaturgia del autor tiene el diálogo que mantienen dos personajes en escena como mecanismo de revelación y desarrollo de tensiones que mueven la conciencia del espectador, incluso cuando el tono de la obra es cómico. No hay ninguna duda de que el teatro de García Ruiz abunda en registros cómicos. Su nacimiento como autor es esencialmente cómico. Pero creo que su aportación más persuasiva, más conmovedora e inquietante, es la que evidencia el conflicto y todo cuanto de incómodo y trágico éste puede evocar. El diálogo entre dos personajes, con la intervención esporádica de un tercero, es la base de la mayoría de las piezas de Medias Naranjas, obra con la que García Ruiz obtuvo en 1999 el premio en el cuarto certamen nacional universitario de textos teatrales de la Universidad Politécnica de Madrid. También vemos a dos personajes solos en escena en La caída del muro, de madrugada, despensa y Mientras el mundo gira, una de sus últimas obras representadas en Bogotá, donde reside desde hace años, semanas antes de dar a la imprenta este libro. En Cruzar la raya son también dos, Rojo y Blanco, los personajes que sostienen la puesta en escena. Por cierto, es el momento de decir que, entre otros lujos, tenemos esta tarde con nosotros a Rojo y a Blanco, los dos actores que estrenaron la obra, Ricardo y Rafael, a quienes recuerdo con una enorme admiración y que además van a regalarnos la lectura de una de las piezas, de uno de los momentos quizá más significativos y más extraños y al tiempo más contundentes de Cruzar la raya. De modo que, de verdad, agradezco que estéis con nosotros. A Ricardo lo habréis visto, si habéis seguido la serie Cuéntame en alguna ocasión, porque ha hecho algún papel allí, que me consta. Igual yo presumía, mira, yo conozco a ese actor, se llama Ricardo. Está bien, eso en familia, no presumir que uno conoce actores, pues está bastante bien. No digamos ya cuando conoce realizadores, dramaturgos. Bien. Los personajes que sostienen la puesta en escena, sencilla pero muy cuidada en todos sus detalles, como pude comprobar en las ocasiones en las que asistí a la representación. Por poner un ejemplo relacionado con el valor que puede aportar a la obra de teatro una adecuada banda sonora, aspecto que, como bien sabe el autor, siempre me ha interesado de forma muy especial y que en una entrañable etapa ya lejana, él y yo trabajamos mano a mano, me pareció un gran acierto que Carlos eligiese Downtown en la versión de Frank Sinatra para acompañar el despliegue de Rojo en los primeros instantes de la primera de las 9 escenas que configuran la obra. Por cierto, también me pareció de un enorme acierto el hecho, y lo digo en el prólogo, de que Carlos eligiese la versión de Cry Me a River de Nina Simone para los momentos iniciales de la madrugada. La música incidental desempeña un factor estratégico a la hora de crear una expectativa, y eso hay que cuidar.
El efecto de esta elección es muy evidente, porque un prólogo musical que derrocha la alegría que late en Downtown difícilmente puede presagiar la tensión en algunos momentos angustiosa que marcará la evolución de la obra. Y es que nuestro autor gusta de los quiebros que trae de su mano la sorpresa y sabe distribuirlos en sus obras con singular eficacia. Precisamente el conflicto que alumbra cruzar la raya es una sorpresa en toda regla. Solo en un momento determinado conoceremos la remota raíz de trascendencia borrosa que justifica una situación que en un principio se dibuja como absurda y arbitraria. Las palabras que preceden y dan sentido a cada escena, que en las representaciones a las que yo asistí eran anunciadas por una voz en off, son de un gran valor para prefigurar y resumir al tiempo lo que veremos en cada una, y también lo son ciertas frases lapidarias que pronuncia Rojo y que Blanco y el espectador mismo reciben como una señal de alarma que a veces llega a ser directamente un zarpazo en la entraña más íntima. Una de las más relevantes es una pregunta nada simple. ¿Qué es decisivo? Lo decisivo, claro está, es lo que Rojo entiende como tal, porque es él quien determina y al tiempo viola las reglas del juego y sus límites difusos y relativos, que recorren climas muy diferentes, desde la falsa cordialidad hasta la crueldad extrema, en la que, pese a la asepsia profesional que invoca, sin duda se recrea sin el menor disimulo. Las relamidas argucias dialécticas de Rojo son de una exquisita perversidad. La pintoresca histórica homoerótica de los pingüinos del zoo de Múnich, esa historia pintoresca que vamos a revivir, por ejemplo, le sirve para justificar a Rojo falazmente la necesaria confianza que debería presidir su interrogatorio. Ya veremos cómo. Ahí mismo, ante la razonable muestra de displicencia y hastío de Blanco, es donde la situación se transforma por completo y da comienzo a la violencia con la que Rojo, parapetado momentos antes tras la profesionalidad y la excelencia, cumple su función y le recuerda a Blanco, totalmente confundido, pero nunca entregado, que, cito, todos sabemos algo interesante para los demás. Poco a poco el interrogatorio va llegando al recuerdo de Martita, ya perdido en la memoria de Blanco, que un día en su infancia vivió con ella una experiencia en principio ingenua, pero tal vez portadora de una trascendencia fatal. ¿Fue Blanco culpable de algo cuyas consecuencias desconoce? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Lo mira ahora el espectador con otros ojos menos condescendientes o sigue conmocionado por la contundencia con la que Rojo ejerce su oficio? ¿Pesa más la sospecha que la atmósfera ominosa que a estas alturas se ha creado? De nuevo un efecto sorprendente. La historia del cruento combate de boxeo celebrado en 1889 entre John Lawrence Sullivan y Jake Kilrain, por cierto, esto me obligó a leer sobre la historia, acaba siendo un recurso cruel con el que Rojo, consciente de su poder, parece relajar aparentemente la situación para devolverla a su centro con un golpe, sin que en ningún momento, a la espera de esa misteriosa llamada telefónica que podría acabar con todo y devolver la libertad a Blanco, Rojo deponga su violencia física y psicológica, especialmente cuando sugiere represalias sobre la hermana menor de su víctima. Y el efecto sorprendente final, y acabo, convencido de su ascendiente, amparado en la confianza que Rojo tiene en la actitud de aquel a quien ha torturado, ya libre de toda sospecha una vez completada la investigación y aparentemente incapaz de respuesta vindicativa alguna, según las expectativas fallidas de Rojo, Blanco acaba aprovechando la situación para ceder a la locura que su torturador había creado, en términos que no voy a adelantar aquí, por el más elemental respeto a la trama y a su desenlace, y porque persistimos en nuestra voluntad férrea de que todos vosotros compréis el libro. Paradójicamente, y en cierto modo, Rojo ha vencido en el fondo, y Blanco, sabedor de que más tarde o más temprano alguien llegará, parece dispuesto a repetir el ciclo fatal, basándose en una de las consignas lapidarias que desde el principio han pesado sobre él: rutina y normas. Y ahora, Carlos, tú ya la palabra. Adelante.
sé qué decir. ¿Por dónde empiezo? En este momento creo que vamos a empezar por el principio. Sí. Me he dado cuenta que en Madrid sabían que iba a presentar este libro, todos los taxis pusieron la raya roja. No me acordaba de eso, hace 2 años no estaba por aquí. ¿Por qué escribí esta obra de teatro? Pues, si soy sincero, tampoco me acuerdo. ¿Por qué este tema? Yo quería escribir algo entre 2 personajes y me gustaba la cosa del querer escribir algo cómico, pero que tuviese algún tipo de fondo, que transmitiese algún tipo de idea social. En un momento en que, por varias razones, quería tocar algún tema, razones personales quizá, algún tema que tuviese que ver con los derechos humanos. Y se me ocurrió, como a mí me gusta hacer comedia de las cosas más cruentas que existen en el mundo, y me gusta que la gente se ría de las cosas horribles. Léase Leyes Naranjas. Sí, un poco caro. Yo no sé cómo lo detuvieron a Carlos por aquí. Sí, me gusta que la gente se ría de cosas horribles, ¿no? Lo sigo haciendo mientras ando gira, por ejemplo, sigue por ahí algo, ¿no? En parte. Y elegí la tortura. Elegí la tortura porque hacía poco había leído algo, bueno, ya estaba empezando a viajar a Sudamérica, entonces me contaron un par de temas de gente que además lo hablamos cuando preparamos la obra y tal, cosas que suceden en Colombia, Argentina y tal, y entonces me ocurrió escribir sobre eso. Y me recuerdo que tardé mucho además, no encontraba un final adecuado. Yo no quería que Rojo sencillamente matase a Blanco o le dejase salir, o no sé, no me parecía muy adecuado. Tenía que haber un golpe final, un giro que tuviese cierta justificación, ¿no? Que no sencillamente fuese, bueno, acaba como está escrito y ya. Justificar ese momento me costó mucho, ¿no? Por eso de ahí viene el monólogo final de él. Quizá que justifica todo ese giro final de la obra, ¿no? Y esto lo hablaba muchas veces cuando lo montamos, porque tengo que decir, y lo digo yo en la nota, que la obra existe por lo que yo escribí y lo que los actores aportaron. Entonces, en parte de la dramaturgia de la obra salió de los ensayos, justamente quiero ser sincero, las aportaciones de Rafa y de Ricardo y de Javier, que no puede venir, que es un asistente. A mí me gusta mucho trabajar en los ensayos, como saben ellos, a veces improvisaciones sobre situaciones dadas, frases que damos, situaciones que los actores empiezan a improvisar, y yo les usurpo ciertas ideas, ciertas cosas que dicen y las pongo en texto, ¿no? Para completarlo. Me parece que los textos nunca están cerrados y que el actor siempre tiene que aportar esas cosas, esas frasecitas, esas palabras que le hacen sentirse más cómodo al personaje. Una frase no te gusta como está, bueno, pues Ricardo me decía, no, y si digo esto en vez de esto otro, lo sometíamos a debate, lo probábamos, que era lo que tú has dicho, y eso sí me gusta trabajar. Y cada vez más. En los últimos trabajos, cada vez. Si tienes buenos actores, como eran ellos en su momento, como supongo que siguen siendo, creo que hay que confiar en los actores y en las actrices buenas. Pueden aportar mucho a la obra. Y eso es una cosa que sucedió en esta obra. Las aportaciones de ellos fueron muy interesantes, ¿no? En la primera parte de los ensayos. Después ya cuando se queda cerrado el texto, entre comillas, ya pues, es otra fase de ensayo. Y lo digo también fue de alguna forma la última obra que hice en España antes de marcharme, el último trabajo que hice aquí, que murió en Colombia. La última función de esta obra fue en Colombia en el 2010, en Bogotá. Por eso es muy especial para mí publicar esta obra, que ellos dos estén aquí. Falta alguien más, por ahí que no puede venir. Pero bueno, no, prefiero que me pregunten cosas, no sé qué contar. En la obra. Y ya está, si os parece bien, que Rafael y Ricardo Nos hagan pasar lo estupendimal con... Me gustaría que le diesen el capítulo 5. y no hay uno, muy buenos, claro. Perfecto. Yo creo que es el más adecuado. Pues ya. Quedamos muy bien. Ellos dos, tengo que decir que ellos son los que estrenaron Prefiero esta obra. aquí. Luego Rafa no pudo seguir, hubo otro actor que continuó la obra, fue Samuel Blanco, que está trabajando, tampoco puede venir. Tú te lo sabes, ¿no? Quizás ahora se vais a vivir. Seguro que
Pingüinos. Dejamos un libro más, ¿tienes por aquí? Ahí, sí, bueno. Yo leo las acotaciones. ¿Tienes esta cerca? No hay que Creo que le gusta pegarme. El contacto físico está muy importante. No vuelvas a pegarme como entonces. No. Por si acaso separo los utensilios. Era algo que no disfrutaba mucho de la obra. Bueno, sí. Es decir, que la obra está compuesta de 9 escenas. Esta, la quinta, es de alguna forma la escena en la que cambia el tono de la obra. Es la escena poética de una primera parte donde es un tono más absurdo, cómico, y la segunda parte es un poco más dramática, más dura. Pingüinos. Blanco, rojo. Blanco y rojo están sentados uno frente a otro muy cerca. En un zoo de Múnich tenían 18 pingüinos, ¿vale? 18 pingüinos. Sí, 18 pingüinos. Bien, pues pasaron 3 años y resulta que no tenían hijos, no tenían pingüinitos, nada, cero, no se reproducían. Pero cada vez eran más felices y tenían menos enfermedades. Los pingüinos eran felices. Sí, felices y sanos. Qué raro, ¿no? Sí, es raro. Pero la cosa es que los cuidadores del zoo veían cómo los pingüinos se apareaban continuamente, sin parar, ¡zas! 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 Follaban y follaban, pero no tenían hijos. Ok. Bueno, ¿y cuál es el problema? Venga, ¿cuál es el problema? No va por ahí los tiros. Acuérdate, 18 pingüinos y solo 2 eran hembras, los demás machos. A ver, un momento. No me dijiste que había 2 hembras. Bueno, pues te lo digo ahora, había 2 hembras. Pues entonces en ese caso la cosa cambia. En este caso, el hecho de que haya una o 2 hembras no es un dato decisivo. A ver, una cosa. Pero si había 2 hembras... No es decisivo. Bueno, mira, a ver una cosa. Mi nombre no es un dato decisivo. Pero que haya 2 hembras en un zoo en el que no se reproducen los pingüinos, creo que es un dato decisivo y muy decisivo, ¿o no? De acuerdo, es decisivo. Pero el hecho de que no se reprodujeron. O sea, 16 machos, 2 hembras y no se reproducen. Pero todos los días. ¡Zas! 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 Pobrecillas, pobrecillas. ¿Por qué? A ver, una cosa, si solo eran 2 pingüinas y no paraban... No. Ellas eran las que menos follaban. De hecho, las pingüinas no follaban casi nada. Eran pingüinos homosexuales. Pingüinos homosexuales. Esa es la clave. No puede ser, no puede ser. ¿Y cómo...? Pero bueno, eso no lo sé. Y ahora tampoco importa. Lo importante es que son felices. Y tienen menos enfermedades que los pingüinos de otros zoos del mundo. Y esto está científicamente comprobado por los veterinarios, ¿eh? Cada pingüino se buscó a otro colega pingüino para montar su chiringuito y ser felices. Les importaba una mierda reproducirse, solo querían ser felices. La naturaleza es sabia. Eso es algo que no se puede cambiar y que tampoco nosotros debemos discutir. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Debemos confiar el uno en el otro. Ciegamente. Confianza total. Shh. Yo te miro. Y sé lo que quieres. Tú me miras y sabes lo que quiero. Debe ser algo casi sentimental. Claro, sentimental. Tú a veces no te preguntas por qué las cosas son así. Pues te diré algo. Las cosas no son así. Las cosas son de otra forma. No, las cosas cambian, las cosas cambian. Sí, y no creemos que ya lo sabemos todo, que lo hemos experimentado todo. Pero no.
cosas cambian y nosotros también cambiamos. ¿Ah? Hay situaciones que nunca antes te habías planteado porque las cosas no son así como parecen. Tú sabes, ¿no? Llega un momento que ves que todo cambia y ya está, ¿no? Sí, las cosas cambian. Cambian. Eso es. Es inevitable, las cosas cambian. Acuérdate, hoy aquí y mañana allí. Cambian. Y ya está, se acabó. Una vez que han cambiado, poco se puede hacer. Muy poco. Nada. Se acabó. Entiendo. Mira. Yo soy tu pingüino de Múnich. Metafóricamente hablando. Eso es, metafóricamente hablando. Somos como los pingüinos de Múnich. Nos necesitamos. ¿Nos necesitamos? Desde el mismo momento en que entramos en esta sala. Pero, ¿para qué? Para cruzar la raya. ¿Esta raya? Por ejemplo. Ok, pero me puedo ir cuando quieras, si no me gusta. Depende de lo que me cuentes. Ese no es el trato. Las reglas cambian, la naturaleza cambia, las cosas cambian, ya sabes. Dijiste que yo era tu pingüino de Múnich. Metafóricamente hablando. Putos pingüinos. Que me den los pingüinos que me jodan. Pausa. Rojo se levanta de la silla ligeramente alterado. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. No me vuelvas a hablar de los pingüinos y de sus mariconadas. ¿Vale? Vale. Deja ya el rollito ese de los pingüinos. Si empezaste tú. ¡No me provoques! ¿Yo? ¡Sí, tú! Me quiero ir. ¡No! Puedo ir cuando quiera. Soy una persona libre. Quítate la camisa y el cinto. ¿Qué? Que te quites la camisa y el cinto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Quiero un abogado. Y yo quiero que me la chupen. Vamos, venga, quítate la camisa y el cinto. Y si no me lo quito, ¿qué pasa? Rojo sonríe tenso, se acerca a la caja y saca una guía de teléfono. Tengo una guía de teléfono de 1992, de cuando las Olimpiadas, ¿te acuerdas? Mierda del COVID, el arquero y su puta madre. En aquella época todo el mundo tenía teléfono fijo, no había móviles. Y todos los números de la ciudad estaban apuntados en esta guía. No falta nadie. La guía es bien gordita, porque esta ciudad es grande y es mullida. Las hojas son muy finas. También es moldeable. Puedes doblarla como quieras. Se adapta a tus necesidades. 1992 fue un buen año. Se acerca a Blanco. Y ahora, ¿te vas a quitar la camisa y el cinto o uso la guía del 92 para buscarte un vestidor? ¿De qué vas? Rojo le golpea fuerte con la guía. Blanco cae al suelo. Y tienes suerte. Hoy no te voy a cobrar establecimiento de llamada. Si alguien quiere preguntarle algo al autor, él estará encantado de contestar. Yo más que preguntar, agradecer que hayas parido esta obra en su momento, porque para mí es una de las experiencias teatrales más interesantes a nivel de proceso creativo. Un disfrute, vamos, nos entendimos muy bien, tanto este equipo como luego con Samuel, sustituyendo a Rafa, y fue un disfrute. Yo admiro mucho tu trabajo, tú lo sabes también, y esa mezcla que tienes siempre rozando la raya entre lo políticamente correcto, tratando temas realmente importantes, pero con
con ese sarcasmo y ese humor negro que me parece que lo metes con vaselina, ¿no? Y que hace mucho más interesante hablar de ciertas cosas difíciles. Y nada, eso, agradecerte, y me hizo muchísima ilusión cuando de repente vi que se editaba, gracias a vuestra editorial, de verdad, porque creo que merece la pena que sea un libro que esté editado y que se pueda leer, la verdad. Yo cuando lo edité me decían en Colombia, ¿ah, vas a editar un libro de teatro? Sí, pero el teatro no se edita, el teatro se fotocopia. En parte tienes razón. O sea, puedes buscar cualquier obra de teatro que se hace es un hecho. Sí, sí. Que se tenga que hacer, pues ya es otra discusión, pero que se hace, y es lo triste, que es un hecho que se hace. Sí, hace, sí. Sí, pero para que se fotocopie tiene que estar editado, ¿no? Claro, Sí, uno sí. tiene que hacer. Tiene que haber uno. Al menos uno. Luego se sube a la web y ya está. Entonces, claro. No, lo que estamos haciendo ahora, la obra que hacemos ahora de Mientras el mundo gira, tiene una estructura muy similar. Dos personajes. Y también pero son 16 escenas, pero las escenas son más pequeñas que esta. Y trata de dos desempleados que están en un banco, en un parque. Y ya. Se hablan de todo tipo de tonterías. Yo escribí 22 escenas, pero hicimos solo 16, porque no se iba mucho. Y es lo mismo, es criticar una situación de... Quizá en Colombia no es tan cercana como aquí, el tema del desempleo, porque se vive de una forma diferente. Pero como están eternamente en crisis, pues no identifican la crisis cuando llega. Lo cual tiene sus pros y sus contras, no está bien programa. Y nos ha ido muy bien, me ha gustado mucho, pero bastante, o sea, hemos hecho 4 temporadas ya. Yo conozco esa obra leída, no sé cómo funciona en escena, pero supongo que será extraordinaria. Me imagino el momento de Patos, ¿no? En concreto, por ejemplo, seguro que eso es lo identificado. Ahora tenemos como una batería en directo. Ah, sí, sí, cierto, lo he visto en la moda. Sí, los de Telman nos copiaron. Lo sé. La batería por ahí, nosotros lo habíamos hecho antes. Pero sí, tiene una... Yo creo que he cambiado porque hice una especie de trilogía sobre 2 hombres. Ya tenía que reunir la trilogía de 2 hombres. Una de madrugada, Cruzar la raya y Mientras el mundo gira. Las 3 obras son 2 actores en escena, con temas muy diferentes. Y siempre tienen una... La primera habla más sobre la soledad, la tortura, y la otra el desempleo. Ahora ya estoy haciendo otro proceso diferente, ya metí a mujeres. Con bigote. ¿Y eso lo vas a hacer aquí en España, en la segunda gira? Estamos intentando... El año pasado estuvimos cerca de venir, muy cerca, pero estamos esperando esto de las ayudas, las subvenciones, todo eso. Quedamos suplentes, ¿eh? Qué lástima. Y más todos quisieron viajar y no lo veo, espero que este año funcione. Porque yo pienso realmente que esa obra, o sea, Colombia de verdad funciona muy bien, a la gente le gusta mucho, pero hay cosas que no entienden, que son de la realidad española, normalmente mi imaginario es Madrid, mis personajes son madrileños o bercianos. Yo lo visualizaba en el Retiro, no sé por qué. Sí. También. Además la escenografía es muy césped y un banco, esto es, y ya está. Yo creo que en España funcionaría mejor, porque es curioso, hay gags, ¿no? que cuando los ensayamos nos hace mucha gracia, pero tengo 2 actores que vivieron en España, Orlando y Luis Miguel. Luis Miguel vivió en Francia, Orlando es español, y entonces conocen por eso trabajo con ellos, pero conocen mucho el tema europeo, español, ¿no? Y hay gags que nos hacen mucha gracia en los ensayos, de estas cosas que te cagas de risa y no puedes parar, y luego lo haces y la gente no lo entiende, ¿no? Pero otras cosas que no ser nosotros sobre que nunca imaginarías que iban a funcionar, funcionan muy bien. Y con esta obra pasa lo mismo. Hombre, yo recuerdo esta obra cuando la hicimos en la segunda vez que tú viniste con Samuel en Cartagena. Un día que fuimos a una zona bastante pobre, bastante deprimida. Ahí son, ¿cómo se llaman? Los estratos, ¿no? Estrato 1. Un estrato, pues eso, gente muy humilde, gente muy en contacto con la violencia además y demás. Y esta obra, cuando la hacíamos aquí, llegaba el momento justo el punto de inflexión donde se convierte en una tortura propiamente dicha, porque antes ¿qué es esto? Pues aquí la gente, ¿verdad? Había un momento que les sacudo, es verdad que lo tenemos medido y demás, pero hay violencia física, se ve. Y aquí la gente, en general, pues había una cosa que, madre mía, ¿dónde se mete, no? Alguna risa, pero huidiza, además, más de... Exacto. Pero allí
¿te acuerdas? Rompieron a reír con las escenas más violentas, era como si estuviera Tipicol ahí, no lo sé, era una cosa de, bueno, vale, el gordo y el flaco están aquí haciendo... Y yo creo que era por esto, por la... Eso en España sería inconcebible. Sí. Porque son momentos enormemente tensos. La obra llega a ser agobiante en escena. Llega a generar en quien la presencia una empatía casi rayana en la vindicación. Es decir, a uno le entran ganas de saltar al umbral rojo, porque se está perpetrando un acto de abuso directo, ¿no? Es decir, ¿cómo uno puede conseguir la risa con una situación tan crítica y tan violenta como esa? Esto es del humor. Carlos me decía, cuando iba en alguna ocasión a Perú, Sí. Carlos me decía que de madrugada el público peruano se partía la risa con los tacos. Sí, pero son Una cosa curiosísima, ¿no? Es decir, el taco, que forma parte del cliché más coloquial entre los españoles y que por esa razón pasa inadvertido, para un público como ese era una novedad extraordinaria. Y los momentos caculopis pues aparecían. De hecho, esta última los mismos actores, algunos registros, algunas frases las colonializaron porque no se entenderían. O sea, yo sigo escribiendo follar, joder, te tomar por culo, tu puta madre, pues... Pero esas cosas en colombiano se entienden, pero les parecen ofensivas, o sea, o les hace mucha gracia, entonces Sí, empiezan a reír en un momento y se pueden reírse. Claro. Tienen otro tipo de... En Sudamérica las groserías, como dicen ellos, los tacos son... Siempre digo, son muy infantiles. Para ti. Tienen unos tacos muy de niña pequeña. No vale. Cuando le dices follar, digo, uy, ellos estirar. Pero mira, Santiago, con esto que has dicho tú del humor, que es una obra que es verdad que es muy dura y difícil, creo que para hacerla es necesario hacerla con mucho humor. O sea, nosotros nos reímos muchísimo porque si no habría sido muy difícil hacer esta obra. Aparte de que se veía, vamos, yo recuerdo a Rafael con una tensión extraordinaria. No sé. No, yo no me la pasaba bien, no me hacía reír. No. Una tensión física en escena, ¿no? Estaba metido en el papel, claro que sí. Yo no he leído la obra, pero bueno, sé un poco por ellos. Pero es curioso porque esto que estáis diciendo, que las cosas más oscuras y más negras hacen reír, esto en el cine se da mucho. Y en el teatro quizá no estamos acostumbrados a verlo, Claro, porque ver a un ser humano a tu misma altura haciendo eso adquiere una dimensión mucho más salvaje, mucho más descarnada. Pero en el cine, Tarantino, que me está hablando de Tarantino, o sea, la crudeza y la dureza junto con la comedia es un género en sí mismo. Entonces, en teatro es verdad que no estamos acostumbrados, pero porque yo creo que nos agobia mucho ver en directo a alguien haciéndole daño e infligiéndole. Yo no estoy muy seguro de que... Perdón, acabo. Sí, no, eso quiere decir que también depende mucho del género, ¿no? Porque eso lo entendemos y cuando lo vemos sabemos. Pero no en el teatro. Claro, es curioso, ¿no? Como... Porque el cine está protegido, quizás. Claro. Yo no creo, por razones de puro método, no creo que Ricardo se contuviera. Sí, yo creo que en algún momento determinado Ricardo te sacudía... No, estaba muy bien coordinado, se llamaba, con los cierta amamos. contundencia. Nos amamos, había el amor ahí en el ambiente y estaba muy bien coordinado. Yo siento a Richie muy cercano, entonces yo hacía mi trabajo, ¿no? Cada vez que él me iba a pegar, para que pudiese pegarme con toda su emotion, sin tener que medirse, me coordinaba y entonces me contraía cuando me pegaba para que pudiese pegarme bien sin hacerme daño irreparable. Pero había daño físico. Sí, era físico, claro. Tú no estabas haciendo el baile. Un día un ensayo lo No paramos. me digas eso ahora. ¿Eh? Pero no te daba de verdad. No. No, pero un día tú pediste parar el ensayo. Claro, Cuando estabas, el momento que lo ponían las esposas, y eran esposas de esposas. verdad, Sí, olían. que tenía la llave. Sí, Además, él no se podía quitar las esposas. Y era agobiante. Y un momento que había una escena que repetimos, y dijo, hermano, quítame ya que no puedo más. No, claro. Tienes que quitarse. Y la bolsa, acuérdate, y la bolsa renovando. No, tuvimos que hacer algunos trabajos ahí que no costaron mucho tampoco, de coordinación, para que fuese real y no fuese dañino. La postura no es nada cómoda. La postura forzada en la que tú estabas era una postura... Cuclillas por momentos, cuando... Y con rodilleras debajo del pantalón. Sí, Esas rodilleras debajo del pantalón, te estás las rodillas mucho tiempo aguantando, ¿no?
Un trabajo físico excepcional por parte de tanto de Rafa como de Samuel, vosotros personalmente, que también la peor parte, ¿no? Pues, al final rojo era divertido hacer, pero vosotros... No, a mí me pasaba una cosa con la pieza, era que yo estaba como... siempre estaba que se me ponían los pelos de punta y se me olvidaba, se me ponían los pelos de punta y se me olvidaba, se me ponían los pelos de punta, era muy extraño. Realmente estaba como... Yo no me sentía perdido como actor, pero sí que estaba muy... que no entendía muy bien para dónde coger, entonces estaba como... Pues tener una obra así con dos personas implica un ejercicio... Era agotado, si ya dije acá, ya no hago más, pero otra gente. Como más, dame una pausa, 20 años. Sí, porque se requería... Yo no me preparaba en extremo antes de salir porque realmente no sé dónde falta con Richie, porque es tan intenso y tan verdadero en sus maneras que te surfeas con él, ¿no? Además Ricardo hace de malo de una forma absolutamente extraordinaria. Porque es muy bueno. Porque él es tan bueno que puede perfectamente irse al otro lado sin... Porque es muy creíble ese papel. Sí. El papel violento, el papel tiránico, tremendo, o sea, acojonado. He hecho mucho de menos ese trabajo. Ese trabajo, no esta obra en sí, sino ese trabajo actoral, ese trabajo en ensayo. O sea, yo no he vuelto a encontrar unos partners así. Tengo, joder, como Orlando me entiende muy bien, un tipo que es muy buen actor. Bueno, ¿tú lo conociste? No lo conoces. No está bien. Un tipo muy bueno, ¿no? Pero este tipo de trabajos yo no sé si... O sea, mantenga hacerlo. Yo he dicho que no. Y quieren hacerla con dos mujeres. Que lo hagan dos mujeres. Lo que pasa es que tendría que cambiar tantas cosas porque hay muchos momentos... Tenía que poner aquí Josh Clooney. Claro. Tengo aquí la foto de Josh Clooney. No sé qué. Claro, no me acordaba. Claro, el momento de Sarandon y llega Susan Sarandon y nos joda a todos. O sea, ese momento que tú le dices, tú también tonto, eso por cierto te lo inventas tú. Eso no está en la obra. ¿Lo de tú también? Sí. Ah, tú también tonto, es verdad, que lo sé, sí. Eso no está en la obra. No, y la manzanita, le eché de mano en la manzana. Señor. Me han dicho que la haga con dos mujeres, pero tendría que cambiar mucho de texto para que encajes con dos mujeres y me da mucha pereza. Lo que está hecho, está hecho. Yo creo que dejamos pingüinos, pero hay que les Claro. Pingüinas. Sí, es que la leyó alguien y me dijo, esto se funciona. Me dijo con dos mujeres pensando también en el mercado teatral colombiano, que al final tiene dos parámetros. Yo le dije, yo lo haría hacer con dos hombres, pero con una mujer. Digo, no, dije, si quieres hacerla, toma, hazla tú. Pero los derechos ya hazla. Yo no quiero volver a... Es una situación más difícil de creer en dos mujeres. ¿Y qué haces con Martita? Y quiero decir... Yo soy un toque machista, que siempre me dicen que yo soy muy machista escribiendo, lo cual lo asumo no es así, pues lo vamos a hacer. Y entonces... ¿Qué le vas a hacer? Sí, hemos discutido mucho y no tendré que cambiar demasiadas cosas. Y no estoy para ese trabajo, ya está hecho, hay que hacer cosas nuevas. No me interesa. Estoy haciendo otra cosa muy diferente ahora. Espero que salga bien. Pues es un momento de celebrar. Yo, para cerrar el acto, yo antes no me atrevía a decir cómo era el desenlace de la obra, pero después de esta charla y de lo bien que se ha desarrollado todo, ahora sí que voy a contar cómo acaba la obra. Oscuro.